Hola a todos. Hoy, en este análisis, vamos a adentrarnos en una historia, la verdad, súper fascinante, sobre algo que tocamos, ganamos y gastamos literalmente todos los días, pero de lo que casi nunca conocemos su verdadero origen. Sí, estamos hablando del famoso peso. Y fíjense que lo que comenzó como una solución casi desesperada a un problema regional de escasez increíble, terminó convirtiéndose básicamente en un pilar fundamental de nuestra economía global moderna. Este viaje nos va a llevar desde las herramientas más rústicas de los primeros exploradores hasta el mismísimo símbolo del dinero moderno. Así que, vamos a arrancar. Primera parte, el dinero en la época de la conquista y esta inmensa escasez de moneda. Para ponernos en contexto, imaginemos los años 1500. Estamos en pleno apogeo del Imperio Español en América. Había una riqueza natural impresionante por todas partes, pero increíblemente no había dinero físico, no había monedas acuñadas para facilitar el comercio del día a día. De hecho, el autor F. A. Kirkpatrick ilustra esta escasez extrema perfectamente con esta frase. La moneda era escasa en la península, donde a menudo se hacían pagos cortando eslabones de una cadena de oro, y a todas partes había que llevar la balanza. O sea, literalmente, para ir a comprar algo, las personas andaban por ahí con cadenas de oro macizo colgadas y unas pequeñas balanzas en la mano, cortando físicamente eslabones en el mercado para adquirir provisiones o herramientas básicas. Era un sistema de pagos súper rudimentario, agotador y, francamente, un dolor de cabeza logístico enorme. Y bueno, aquí es donde la historia se pone interesante con el término en sí. Al principio, la palabra peso no se refería a una moneda redonda de metal, para nada. Era literalmente el peso en una balanza. Era una unidad de medida. Teníamos lo que se llamaba el castellano, o comúnmente peso de oro, que equivalía exactamente a la centésima parte de una libra de oro fino. Esto no se acuñaba, se pesaba. Pero ojo, no hay que confundir esto con lo que llegó un poco después, que es el famosísimo peso de A8. Esta sí era una moneda física, de plata, que valía más o menos la mitad de ese peso de oro original. Y presten atención a esto, porque esta transición histórica de usar el término como medida de peso a una moneda física es lo que literalmente lo cambiaría todo. Pasamos a la sección 2, la primera casa de moneda y cómo se logró una solución estandarizada. Claro, piénsenlo un momento. La corona española simplemente no podía seguir administrando un imperio en plena expansión con la gente cortando pedacitos de collares de oro en los mercados. Necesitaban establecer casas de moneda oficiales directamente en el continente americano. Y el nuevo sistema se construyó con una rapidez sorprendente. Todo arranca con una gran reforma monetaria en España por allá de 1497. Luego, damos un salto a 1535, cuando el primer virrey, Antonio de Mendoza, llega a México portando una cédula real. Y la ejecución fue rapidísima. Imagínense, tan solo un año después, en 1536, ya se están acuñando los primeros pesos de plata en América. Fue un éxito tan abrumador que, para 1565, deciden fundar otra gigantesca casa de la moneda en Lima, Perú. De la noche a la mañana, todo el continente empezó a inundarse de dinero estandarizado y formal. Ahora, ¿cuál fue el secreto del éxito de este nuevo peso de plata estandarizado? Pues sus especificaciones técnicas, que eran súper estrictas. Estamos hablando de una moneda que equivalía a 8 reales, con un peso exacto de 27 gramos, es decir, básicamente una onza, y una pureza o ley de 0.92, o sea, 92% de plata pura. Y a ver, ¿por qué importa tanto este nivel de detalle? Pues porque en cualquier economía, la confianza y la consistencia lo son absolutamente todo. Al tener estas reglas tan claras y confiables, la moneda no solo empezó a circular ampliamente por toda la América española desde el siglo XVI, sino que empezó a dominar también las transacciones de colonias europeas enteras. Básicamente, se estaba convirtiendo a pasos agigantados en la moneda del mundo. Llegamos a la sección 3, el origen del dólar, un símbolo verdaderamente global. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Si nos fijamos bien en los detalles grabados en esta imagen del famoso Real de A8, también conocido como el columnario de plata, vamos a notar algo increíble. ¿Ven esos dos grandes pilares, verdad? Bueno, esas son las míticas columnas de Hércules, típicas de la heráldica española. Y si miran más de cerca, envolviendo esos pilares hay una cinta o banda que lleva la inscripción Plus Ultra.
Ahora, hagan el ejercicio de entornar un poquito los ojos, imaginen esa misma cinta en forma de S, envolviendo las líneas verticales de los pilares. Exacto, ahí está el misterio revelado. Ese diseño exacto, con el paso de los años, mutó y se fue simplificando hasta convertirse en el mismísimo símbolo moderno del dólar. Así es, el famosísimo símbolo del dólar estadounidense es, en su diseño visual, un peso español. Increíble, ¿no? Pero ojo, porque esta conexión no se quedó solo en algo visual, fue una realidad económica súper profunda. Resulta que el peso español, al que en el norte llamaban comúnmente el Spanish Dollar, fue moneda de curso legal 100% oficial en los Estados Unidos desde 1785 hasta 1857. Estamos hablando de más de 70 años en los que el dinero corriente de ese país naciente era de hecho la moneda española. De allí derivó su icónico símbolo de la S cruzada por las barras. Y fue tan, pero tan fuerte la influencia de este diseño que esas mismas columnas de Hércules siguieron figurando orgullosamente en las monedas de 100 pesetas en España hasta hace muy poco, justo con la entrada del euro. Sección 4. Independencia y nuevas identidades. Vamos a ver el tremendo impacto del sistema decimal. Avanzamos un poco en el tiempo, al siglo XIX, cuando las naciones de Hispanoamérica empiezan a independizarse. Aquí se toparon con un reto económico clave. Ya tenían una nueva soberanía política y banderas nuevas, claro, pero toda la inmensa infraestructura económica y comercial seguía basada en el antiguo sistema. Entonces, la moneda básica se mantuvo, pero adquirió nuevas identidades. Justo con la adopción global del sistema decimal, que es básicamente dividir ese peso original en 100 centavos, llegó la oportunidad perfecta para un cambio cultural. Se empezó a generar una hermosa fragmentación en los nombres de las monedas para rendir homenaje a la historia local y a los héroes de la independencia de cada lugar. Así que, en lugar del peso, vimos nacer al Balboa en Panamá, a Venezuela adoptar el Bolívar, vimos surgir al guaraní en Paraguay, al empira en Honduras, al quetzal en Guatemala, el sucre en Ecuador y el sol en Perú, entre muchos otros. La sólida estructura matemática se mantuvo intacta, pero la identidad se volvió orgullosamente soberana. Y llegamos a nuestra última sección, el peso en la actualidad, un legado que definitivamente perdura. Ahora, si miramos este mapa, nos damos cuenta de algo asombroso. A pesar de esas nuevas identidades en algunos territorios, varias naciones decidieron conservar el nombre histórico original, dejando una huella geográfica inmensa que llega hasta nuestros días. Las zonas coloreadas en rojo muestran a todos los países que históricamente, en algún momento de su vida republicana, usaron una moneda llamada oficialmente peso. Como ven, cubre gran parte del continente americano. Pero el impacto vivo, el de hoy, está en las áreas de verde vibrante, naciones que actualmente siguen utilizando el peso como su moneda de curso legal. Es una tremenda extensión territorial que baja por gran parte de América Latina y que sorprendentemente cruza todo el Océano Pacífico hasta llegar a Filipinas en Asia. Un legado verdaderamente global. Para ser exactos, hoy por hoy el peso es la moneda activa en 8 naciones: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Uruguay y Filipinas. Pero aquí hay un detalle fundamental que debemos tener súper claro. Aunque todos estos países comparten el mismo nombre y un linaje histórico que se remonta a los galeones de plata, hoy en día son ecosistemas completamente independientes. Cada uno de estos 8 países acuña su propia moneda de forma autónoma, y cada peso tiene un valor económico completamente distinto en los mercados financieros globales. Básicamente, el nombre los une en un pasado común, pero la realidad económica actual de cada uno es única. Así que para ir cerrando este análisis, nos queda una pregunta súper provocadora para reflexionar. ¿Cómo es posible que un estándar físico de plata del siglo XVI, que nació para reemplazar eslabones de cadenas de oro cortados en las fronteras de un antiguo imperio, terminara moldeando la mismísima identidad visual y estructural de la economía global, digital y casi invisible de hoy? Piénsenlo, cada vez que teclean un símbolo de dólar en un teléfono móvil, se está invocando sin saberlo el fantasma de aquellas antiguas columnas de Hércules. Es un recordatorio fascinante de que el futuro digital está construido, literalmente, sobre los cimientos de la historia. Muchísimas gracias por acompañar este análisis para seguir explorando la historia oculta detrás de todo eso que damos por cotidiano. ¡Hasta la próxima!